Che, qué hermoso día, es un día peronista. Vamos a hablar de Perón como filósofo. Se habla mucho de Perón como político, como militar. Se habla poco de Perón como filósofo. Incluso muchos filósofos no conocen lo que es la doctrina filosófica peronista. Y para mí es un punto muy importante para poder entender qué es lo que quería Perón, cuáles fueron sus planes de gobierno y qué realmente realizó. Vámonos un poquito hacia su natalicio, ¿no? Era hijo de una mamá de origen tehuelche y castellano, española castellana, y padre de un hijo de españoles e italianos. Se crían lobos dentro de la provincia de Buenos Aires, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y decide ejercer la carrera militar. Dice que Vidas paralelas de Plutarco, donde cuenta la historia de muchos filósofos y personajes de la historia, lo inspira y le da este primer acercamiento hacia la filosofía. Dentro de lo que es su carrera militar, decide estudiar estrategias de guerra y llega a ser profesor para formar a otros generales como él dentro de la historia de las estrategias de guerras y la milicia, que era un tema que lo apasionaba y que tiene varios libros escritos en esta sintonía. Pero, como él dijo ya en el discurso de 1949, en el primer Congreso Argentino de Filosofía, donde vinieron varios filósofos de afuera, él siempre sintió que tenía un vínculo muy especial con la filosofía. Y así es como escribe el primer texto filosófico puro de su doctrina filosófica, que es Comunidad Organizada. Pero mejor que lo cuente Perón, que lo cuenta mucho mejor que yo. Es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Básicamente, ¿qué es lo que dice Perón? Que él se da cuenta a través de estudiando la historia y los grandes imperios y la caída de los grandes imperios, que estos grandes imperios y estas grandes civilizaciones cometían dos errores. Uno es el extremo individualismo. El extremo individualismo llevaba a la ultracompetencia y convertir al hombre en el lobo del hombre, como bien lo decía Hobbes. Y otra era el extremo colectivismo, que borraba al ser humano de su propia individualidad, por lo tanto de sus propios valores espirituales. Y lo convertía en y lo que hacía era provocar la náusea, el rechazo hacia su propia humanidad. Entonces, lo que propone Perón es que el individuo pueda desarrollarse en un colectivo, pero sin borrar su propia individualidad. Ese individuo se ve a sí mismo proyectado en esa sociedad para poder desarrollarse tanto individualmente como en esa sociedad, porque nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla. Esta historia o esta visión que hace este análisis de la historia, los hegelianos o los peronistas hegelianos toman como que lo que realiza Perón es una síntesis. Yo he explorado un poco esta teoría y no me parece tan así. Lo que él ve es una repetición constante del error. No ve como una superación del error y donde él sintetiza. Perdona a los peronistas hegelianos, los banco igual. No tengo un 100%, me pueden convencer todavía. Pero creo que lo que quiere hacer Perón no es tanto una superación y una progresión a los Hegels, sino más un análisis general y ver la repetición del error para poder subsanarlo. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Otra palabra y muy importante de lo que dice Perón es que reconoce una sola clase de hombres, los que trabajan. Y acá marca una gran brecha con el socialismo. Primero porque no cree en una lucha de clases, sino en una conciliación de las clases,
donde cada uno ocupe su lugar. Esto es muy parecido al arte de tejer de Platón, lo que plantea Perón, para la gente de filosofía. Y lo que busca Perón es primero dictaminar qué entiende por hombre, ¿no? En su teoría política, cuál es el lugar del hombre. Siempre se busca en las teorías políticas cuál es el lugar de Dios, del hombre y del mundo. Y del desarrollo del mundo. Esos más son presupuestos ontológicos. Entonces, entendiendo al hombre como un ser que trabaja para sí y a la vez eso ayuda a una comunidad, lo que está marcando Perón acá es que cada individuo debe desarrollarse en el trabajo. Por eso gobernar es crear trabajo. Es poner las condiciones materiales para el desarrollo espiritual del individuo y del material, que van en conjunto para él. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Como dije anteriormente, Perón era un profesor universitario que se ingresa en una logia que se conoce como el GO, donde buscaban derrotar a Castillo, que fue el artífice de la odiosa década infame, que ejerció una dictadura bastante compleja al servicio de Inglaterra en el país. Estos militares nacionalistas toman el poder en 1949 y es ahí donde Perón ingresa a la Secretaría de Trabajo. En la Secretaría de Trabajo es donde promueve las leyes para los empleados rurales y donde conoce a Evita, quien apenas se conocen empieza a participar activamente en las actividades de la Secretaría de Trabajo y nunca más se despega. Ella fue en realidad, de verdad, como digo, el mejor ministro, aunque era un ministro sin cartera. Ella fue candidato a todo y nunca quiso hacer nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. En 1952, Evita fallece en un momento bastante conflictivo para el gobierno, ya que se estaba desarrollando lo que se conoce como el Plan Marshall, que dejaba a la economía argentina en una debilidad bastante importante. Desde ahí se empieza a planear un golpe militar hacia Perón, que había ganado ya en el 49 y en el 45, perdón, y en el 52 había ganado las elecciones nuevamente para derrocar este gobierno que se llamó la Revolución Libertadora. Finalmente, en 1955 es derrocado Perón y se proscribe a Perón decir la palabra peronismo o hacer alguna referencia a él o a Evita durante 17 años y 52 días. Luego de eso, Perón vuelve del exilio de la mano de Rucci, que fue un gran referente de la CGT, y muere finalmente en 1974 en Argentina. Y estas son sus últimas palabras. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Espero que les haya gustado esta síntesis de Perón como filósofo. Me han quedado muchísimas cosas afuera, pero hacer un video muy largo me parece muy aburrido. Así que nada, si les gusta un video más largo me lo escriben o van a mi otro canal y me lo piden también, que tengo un canal de filosofía. Y más que nada utilizo este video para recordar que nada sin Perón.